El profesor Jesús Olivero Verbel es químico farmacéutico de la Universidad de Cartagena, magíster en química de la Universidad Industrial de Santander y doctor en toxicología ambiental de la Universidad Estatal de Michigan. Ha realizado estancias postdoctorales en Estados Unidos y Alemania. Actualmente es director del Grupo de Química Ambiental y Computacional y coordinador del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena. Entre sus reconocimientos se destacan el Premio al Mérito Científico, entregado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, el Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida, el Premio al Científico Joven de Colombia, otorgado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y la Orden al Mérito en grado de caballero por el Congreso de la República de Colombia. Más allá de ser considerada una pesadilla, la muerte de nuestros ríos es algo que está ocurriendo aquí y ahora. En esta corta charla vamos a hacer una breve descripción de algunos trabajos que hemos estado desarrollando en el marco del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena. La charla la vamos a dividir en dos secciones. En la primera vamos a hablar un poco sobre el río como tal, como sujeto, y en la segunda expondremos brevemente problemas que hemos estado evaluando en 3 ríos colombianos: el río Magdalena, el río Atrato y el río Amazonas. La definición más simple de río, que se puede encontrar en Wikipedia o en cualquier diccionario, es simplemente un cauce de agua o una corriente de agua que fluye generalmente de manera constante. Esta, por supuesto, es una definición simple, pero la que usualmente nos enseñan en la escuela o en el bachillerato. El río, sin embargo, tiene una connotación mucho más compleja y diversa que vale la pena revisar. Para algunos autores, el río es una gran red de interacciones biológicas que ocurren entre diferentes componentes de un ecosistema, todos mediados a través del componente agua. Fíjense que es algo completamente diferente a lo que habíamos mencionado al principio. En esta gran red vamos a tener una parte biótica constituida por todos los organismos que habitan en el río y una parte abiótica representada por aquellos componentes que no tienen vida en el río pero que son igualmente importantes. Por ejemplo, las pequeñas rocas que se mueven con el río tienen la propiedad de desarrollar unos sistemas que le permiten a los camarones o a los cangrejos tener sus casas. De tal manera que sin estas pequeñas rocas, este tipo de microorganismos no podría vivir. Pero un río tiene una connotación también superficial, y es cuando nosotros hablamos de cuenca hidrográfica, la cual se refiere a un área usualmente bastante grande, en donde el agua puede correr simplemente por escorrentía y reunirse a lo largo de un cauce que finalmente conduce estas aguas al mar, a una laguna o tal vez a otro río mayor. Esta área o cuenca hidrográfica que recoge todas esas aguas por escorrentía o drenaje es supremamente importante porque define las características de los ríos. Todo lo que ocurre alrededor de la cuenca impacta al río. Y esto, por supuesto, incluye las actividades antropogénicas, las actividades que nosotros como humanos desarrollamos a lo largo y ancho de los ríos. Entonces, siempre es importante tener en cuenta una connotación más compleja de lo que usualmente conocemos como arteria fluvial. Esta definición de arteria fluvial limita el uso del río solamente a algo que pueda ser empleado como una carretera náutica
para el transporte de materiales o para el transporte de personas. El río, en realidad, tiene una gran envergadura de conceptos y pequeños elementos que están interconectados entre sí, haciendo de este sistema algo completamente complejo. Y es importante mencionar también que esa complejidad asociada con los diferentes componentes del río apenas estamos empezando a describirla. Estamos iniciando la comprensión de esas interacciones entre la parte viva y la parte que no está viva en los ríos. Nosotros en el planeta Tierra somos afortunados porque tenemos ríos y esos ríos han facilitado nuestra presencia en el planeta. La civilización no existiría como tal sin los ríos. Egipto como tal fue enmarcada a través de los años con todas las actividades que podían desarrollarse alrededor del río Nilo. Cuando el río Nilo tenía problemas, igualmente la civilización egipcia lo tenía. Igual, de manera similar, ocurre en nuestros días. Todo lo que ocurra en los ríos del país, de una u otra manera, nos impacta. Pero desafortunadamente, los ríos colombianos, entre muchos otros ríos del mundo, están muriendo. Y lo están haciendo lenta, pero de manera sostenida. Lenta porque no alcanzamos a imaginar lo que está ocurriendo en los ríos. Pero si a través de la investigación científica somos capaces de mirar en detalle cada uno de los componentes de ese río y cómo él mismo interacciona con nosotros los humanos y con todos los componentes bióticos que existen en la cuenca, vamos a observar que efectivamente tenemos problemas que debemos estudiar y empezar a resolver si queremos garantizar nuestra propia supervivencia. Voy a hacer mención ahora a 3 problemas que hemos identificado en igual número de ríos en el país. Voy a empezar hablando del río Magdalena. Un trabajo muy interesante realizado por la estudiante de doctorado Leslie Tejeda pudo determinar la grave situación ambiental en la cual está inmersa el río Magdalena. En este trabajo de investigación se tomaron 20 estaciones de muestreo a lo largo del río Magdalena, casi desde su nacimiento hasta la desembocadura en Barranquilla. Estas estaciones de muestreo permitieron la obtención de sedimentos del fondo del río. Y esos sedimentos fueron procesados y analizados de diversas maneras. Una de ellas fue a través de la evaluación del contenido de contaminantes. Contaminantes, por ejemplo, metales pesados. Tuvimos la oportunidad de evaluar más de 40 metales pesados tuvimos la oportunidad de evaluar más de 40 elementos de la tabla periódica en estas muestras de sedimento. Conjuntamente con el análisis de estos elementos, que por primera vez se hacen en un número tan grande de estaciones a lo largo del río Magdalena, se hicieron análisis de hidrocarburos aromáticos polinucleares. Son unas moléculas que tienen diverso origen, pero que han sido asociados con desarrollo de cáncer. Son moléculas cancerígenas. Este potencial es altamente reconocido y por eso estuvieron incluidos dentro de los compuestos a analizar o sustancias a analizar en los sedimentos del río Magdalena. Y por supuesto no podían faltar los plaguicidas. Alrededor de 40 plaguicidas tuvimos la oportunidad de cuantificar en estos sedimentos. Pero además de hacer una revisión del tipo de contaminantes, se hizo una evaluación de la toxicidad de los sedimentos. Y para ello utilizamos lo que se conoce con el nombre de modelo biológico. Es simplemente emplear un animalito, que para el caso nuestro fue un pequeño nemátodo, un gusanito muy pequeño que tiene alrededor de 1 o 2 milímetros, el cual es sensible a la contaminación. Ese animalito es comúnmente conocido como Sinorhabditis elegans. Nosotros lo vamos a llamar simplemente C. elegans. Y C. elegans tiene una particularidad,
bien interesante, y es que sus características o propiedades fisiológicas cambian de acuerdo con el medio en el que se encuentre. Y si ese medio tiene contaminantes ambientales, por supuesto esto va a afectar al nemátodo. Entonces, con eso en mente, comenzamos a evaluar los diferentes aspectos, tanto químicos como biológicos, del río Magdalena, y se encontraron muchas cosas interesantes. Algunas de ellas son las siguientes. En primer lugar, el río Magdalena tiene varios puntos en donde la toxicidad es muy alta. Uno de esos puntos corresponde a la desembocadura del río Bogotá. El río Bogotá aporta un porcentaje bastante alto de la carga total de contaminación que recibe el río Magdalena. Además de ese punto en donde desemboca el río Bogotá, encontramos que la refinería de Barrancabermeja también aporta contaminantes importantes en el área de esta ciudad, en Barrancabermeja, sobre el río Magdalena. Luego el río entra al sur de Bolívar y terminando el sur de Bolívar hay otro pico de contaminación asociado con la presencia de metales derivados de la minería del oro. Y al final de esa zona en el sur de Bolívar también encontramos presencia importantes de plaguicidas. Muchos de estos plaguicidas derivados del cultivo intensivo que existe para varios tipos de plantas en esta región, particularmente palma. Casi en la desembocadura del río Magdalena apareció también un nuevo pico de contaminación derivado, por supuesto, de los aportes que hacen las industrias en Barranquilla. Entonces, con ese conocimiento es posible establecer patrones de investigación que permitan a las autoridades desarrollar políticas públicas y de alguna u otra manera disminuir la presión toxicológica, la presión química que se está ejerciendo sobre el río Magdalena. Y esto es particularmente importante para los que vivimos en la parte baja del río, porque nosotros estamos recibiendo toda la contaminación generada en las principales ciudades andinas, la contaminación de ciudades como Cali, como Medellín, como Manizales, Bucaramanga, Bogotá, llegan al río Magdalena. Y resulta que es el mismo río que nosotros utilizamos para consumo de agua potable. Y aunque tenemos buenas plantas de tratamiento en algunos municipios, las plantas de tratamiento no pueden remover todos los contaminantes. Hay un nuevo grupo de contaminantes que se llaman, por ejemplo, emergentes. Esos nuevos contaminantes, podemos mencionar algunos de ellos. Allí tenemos el acetaminofén, tenemos la fluoxetina, que es un antidepresivo, tenemos cocaína, una cantidad de químicos que nosotros a través de la orina depositamos permanentemente en las aguas residuales y que llegan de una forma u otra a los ríos. Esas pequeñas cantidades de esos químicos no las podemos remover con las plantas de tratamiento convencionales y por lo tanto estamos ingiriendo esas mezclas de sustancias sin que conozcamos cuáles son los efectos sobre la salud. Sin embargo, cuando revisamos cómo está la morbilidad para ciertas enfermedades en la costa atlántica colombiana, observamos que algunas de ellas han incrementado en los últimos años. Lupus, enfermedades autoinmunes, asma y cáncer. ¿Podría tener esto alguna relación con la calidad del agua? Hay que estudiarlo, hay que revisarlo, pero es muy probable porque el consumo de agua de manera permanente nos hace vulnerables a los efectos de la contaminación. Uno de los ríos más importantes en los últimos años, no solamente por el gran despliegue mediático que ha tenido, sino por la importancia que tiene para nuestra supervivencia como país, es el río Atrato. Allí uno de nuestros estudiantes de doctorado, Yuber Palacios, hizo una investigación similar a la que se hizo en el río Magdalena.
en donde se tomaron muestras de sedimento, en esta oportunidad 50 muestras a lo largo del río Atrato. Y allí fue supremamente interesante encontrar la existencia de muchos metales que nosotros no teníamos la más remota idea de que podían estar presentes en esos sedimentos y que de una u otra manera pueden generar algún tipo de riesgo, porque los metales están presentes en los sedimentos, pero de esos sedimentos pasan a la columna de agua, de la columna de agua permean toda la cadena alimenticia y finalmente llegan a los humanos. Dos cosas importantes para resaltar en el caso del río Atrato. Fue la presencia de rubidio. ¿Les suena? Probablemente no, porque es un elemento muy importante del cual hay muy poco en la literatura. Sin embargo, apareció en los peces del río Atrato, de una manera similar a lo que ocurre con el mercurio. La concentración de rubidio incrementa de acuerdo con el nivel de la especie en la cadena alimenticia. Aquellos peces carnívoros tienen en el río Atrato niveles de rubidio más elevados que los que no son carnívoros. ¿Cuál es el impacto de la presencia de estos metales en los peces y en la dieta de los humanos? No sabemos. Ahí existen muchos sitios de interés para los investigadores, para nuestros investigadores, para tratar de revisar cuál puede ser el impacto de este tipo de elementos en la salud humana. Y no solamente encontramos rubidio, un buen número de elementos de la tabla periódica está siendo acumulado en los peces del río Atrato. Y de esos peces, ese cúmulo de elementos es su distribución muy similar a la que encontramos en los sedimentos. En pocas palabras, los sedimentos están entonces generando una huella química sobre los peces. Y esa huella química sobre los peces necesariamente tiene que reflejarse en una huella química en los humanos, porque los peces constituyen la principal fuente de proteínas para muchas personas que viven en el río Atrato. Pero el río Atrato no es algo que simplemente nace y desaparece. Aporta estos elementos al Océano Atlántico. Y en el Océano Atlántico, por supuesto, tenemos una actividad pesquera muy importante, la cual hace que estos elementos presentes en el río Atrato lleguen de una u otra manera a nuestra casa y sean consumidos no solamente por los locales, sino también por los turistas que nos visitan en la ciudad. Pero el río Atrato también tiene problemas serios porque no solamente por la presencia de estos metales en los sedimentos y los peces, sino porque toda su cuenca, lo que le da vida al río Atrato, la selva virgen, en donde existen especies que ni siquiera conocemos. Eso es un banco de genomas que debemos proteger si queremos pensar en una Colombia sostenible en varias generaciones adelante. La minería de oro, hecha de una manera totalmente independiente, sin control estatal, está acabando gran parte de la selva chocuana, tratando de extraer del suelo el oro, dejando a su paso, por supuesto, desiertos y ríos completamente destruidos, como si hubiesen recibido algún tipo de bombardeo. Eso es lo que está ocurriendo en el río Quito. Afortunadamente, la Corte Constitucional acaba de emitir una sentencia en la cual le otorga la capacidad al río Atrato de tener unos derechos como tal. Y esta jurisprudencia es supremamente importante para el desarrollo sostenible del país, porque de alguna manera implica que debemos respetar a nuestros ríos. Vivir con ellos es fundamental para poder pensar, repito, en desarrollo sostenible. Finalmente voy a hablar
del río Amazonas. Allí en el río Amazonas, otra estudiante de doctorado, Liliana Carranza, estuvo evaluando la presencia de mercurio en los habitantes del río Caquetá. Ustedes saben, el río Caquetá es uno de los más importantes de la Amazonía colombiana. Igualmente lo hemos hecho con otros ríos, incluyendo el mismo Amazonas, el Apaporis, pero lo que hemos encontrado en el río Caquetá es de especial importancia, porque el mercurio utilizado para extraer oro directamente del cauce del río ha sido movilizado en el ecosistema hasta llegar a los humanos. Y los humanos, a lo largo del río Caquetá, son comunidades indígenas, nuestros ancestros. Realmente el patrimonio genómico que debemos como nación proteger y del cual debemos estar plenamente orgullosos para poder decirles a nuestros hijos, nosotros los vamos a tener a ustedes, les vamos a ofrecer estos ecosistemas porque nuestros ancestros, que son estas comunidades indígenas, han tenido a bien cuidarlo para que ustedes en el futuro puedan hacer buen uso de ellos. Pero la minería en el Amazonas, en la región del Amazonas, en el río Caquetá, en el Apaporis, es destructiva. Aporta mercurio al sedimento. Lamentablemente, las aguas del río Amazonas tienen un pH ácido que facilita la movilización del mercurio. Es decir, una vez cae la gotica de mercurio en el fondo del cauce del río Caquetá, se dispersa en el sedimento, rápidamente es movilizado a través de los ecosistemas y se incorpora directamente a la columna de agua, de la columna de agua al fitoplancton, que son algas pequeñitas, del fitoplancton al zooplancton, que son animalitos pequeñitos, los cuales a su vez son el alimento de peces pequeños y los peces pequeños, peces grandes. Allá al final estamos nosotros los humanos, en este caso las comunidades indígenas del Amazonas. Y ese mercurio que se depositó allí por la minería llega entonces a estas personas. La evaluación que hicimos de la concentración de mercurio en cabello en indígenas del Amazonas ha mostrado que en promedio ellos tienen alrededor de 17 veces más mercurio del recomendado a nivel internacional. Y ese mercurio es transferido de las madres a los hijos a través de la placenta. Y esto hace, por supuesto, que el mercurio tenga unos efectos importantes sobre la salud de las comunidades, la salud de estos niños, principalmente daño neurológico, lo cual les va a impedir desarrollarse académicamente en cualquier contexto en el cual nosotros podamos imaginar. Los bebés recién nacidos tienen niveles elevados de mercurio en el río Caquetá, en el Amazonas. Y esto se debe a que existe transferencia directamente de la leche materna hacia los niños. Esto tenemos que acabarlo de alguna manera. Debemos controlarlo. Colombia está haciendo esfuerzos importantes con la Convención de Minamata, pero no es suficiente. Es importante, fundamental y urgente que tomemos todas las acciones necesarias para mitigar la acción de la minería en estos ecosistemas estratégicos. El Magdalena, el Atrato y por supuesto el Amazonas son apenas 3 ejemplos de ríos en nuestro país que están muriendo. Debemos hacer algo. Las universidades, como la nuestra en particular, desarrollan los procesos investigativos para estudiar los problemas. Pero le corresponde a los tomadores de decisiones y a los que tienen que ver con política pública desarrollar las acciones que permitan la recuperación de estos cuerpos de agua. Porque la vida de los ríos es nuestra propia vida. Cuando nosotros envenenamos a los ríos, nos estamos envenenando. Los ríos, su muerte, su vida, van a ser exactamente
la muerte y la vida de nosotros mismos. Quiero terminar recordando una columna de García Márquez hace muchísimo tiempo, en la cual hablaba de sus primeros viajes por el río Magdalena y el encuentro que tuvo con manatís, que en algún momento se comportaban como mujeres amamantando. Y era un espectáculo observar los manatíes, observar las babillas entrando y saliendo del río. Hoy día estamos pensando en el Magdalena solamente como algo útil para transportar 2 productos, únicamente. Esa es una visión extremadamente pobre de lo que es un río. Necesitamos que el río Magdalena vuelva a ser el río de nuestras vidas, como lo sugirió en alguna oportunidad Gabriel García Márquez.